Para la práctica de hoy vamos a presentar factores que afectan la tasa de evaporación. Para ello nos vamos a plantear dos objetivos muy importantes. El primero, que es estudiar los factores que ya vamos a ver más adelante que afectan a la tasa de evaporación, observar, registrar y reportar la influencia de los factores de esta tasa de evaporación. Para nosotros entender un poquito más esta práctica tenemos que tener muy en cuenta o muy presente lo que es el término de evaporación. Evaporación es un proceso físico que consiste en el paso lento y gradual de un estado líquido a un estado gaseoso. Sin embargo, este proceso físico se da después de haber adquirido una suficiente energía para poder vencer esta tensión superficial que existe en este líquido. Si ustedes pueden observar, tenemos o les presentamos tres vasos precipitados. Si estos tres vasos precipitados, notoriamente de diferente tamaño, los llenaríamos de agua, ¿en cuál de ellos se evaporaría mucho más rápido? O habría una aumentada tasa de evaporación a diferencia de las otras dos. ¿En cuál de ellas? Para ello, nosotros tenemos que sabernos o aprender un poquito acerca de los factores que afectan la tasa de evaporación. Uno de los factores muy importantes es la temperatura. ¿Por qué? Porque a más temperatura que sea sometido, va a aumentar la tasa de evaporación. Y si se disminuye esta temperatura, también disminuye la tasa de evaporación. Ocurre lo mismo con el área de contacto. Si el área de contacto, o también llamada área superficial, aumenta o es mucho más grande, esta tasa de evaporación también va a aumentar. Si es que disminuye, también disminuye. Teniendo bien presente solamente estos dos factores, o ya solamente un factor, que es el área de contacto, ¿en cuál de estos tres vasos precipitados se vería una mayor tasa de evaporación? En el vaso precipitado A, en el de 800 mililitros. ¿Por qué? Porque como ya les había explicado, mientras más área de contacto o área superficial exista, va a aumentar esta tasa de evaporación. Entonces se va a evaporar mucho más rápido. Solamente teniendo en cuenta este factor, nosotros podemos deducir en cuál de estos tres vasos precipitados va a haber una evaporación mucho más rápida. Asimismo, existen otros factores, como la presión de vapor inerte a cada sustancia líquida, la humedad relativa ambiental y la circulación del aire cercana. Entonces, estos elementos guardan mucha relación con la teoría cinética de partículas elementales y también con las fuerzas entre moléculas que componen esos fluidos. Entonces, el cambio de fase desde lo líquido a lo gaseoso se rige por estos mecanismos a nivel molecular descritos por la ciencia. Los materiales a utilizar en la presente práctica son vasos precipitados, balanza, baño de agua, viscosímetros, secador, entre otros. Ahora pasaremos a los procedimientos. El primero es el efecto del área superficial sobre la tasa de evaporación. Se mide el diámetro, el radio y el área superficial de tres vasos precipitados de 50, 100 y 250 mililitros. Luego se agrega a cada uno 25 mililitros de agua destilada y se calcula el peso de cada vaso. Luego se calienta durante 10 minutos a 100 grados centígrados para permitir la evaporación y posteriormente se enfría y se pesa nuevamente. Procedimiento 2. Efecto de la viscosidad sobre la tasa de evaporación. Primero se agrega a 3 filos de 250 mililitros 5, 10 y 20% de glicerina. Luego se afora con agua destilada, se homogeniza y se pasa a vasos de precipitación. Para determinar su viscosidad se utiliza el viscosímetro rotacional Lockwood. Después se mide 25 mililitros de cada muestra en vasos de precipitación de 100 mililitros y se pesa. Luego se calientan durante 10 minutos a 100 grados centígrados y finalmente se pesa. Procedimiento 3. Efecto de la concentración de soluto en solución sobre la tasa de evaporación. Primero se pesa 5, 10 y 20% de sacarosa en gramos que se agregará a 3 fiolos de 250 mililitros. Luego se afora con agua destilada, se homogeniza y se pasa a vasos de precipitación. Se mide 25 mililitros de cada uno en vasos de precipitación de 100 mililitros y se pesan para luego calentarse por 10 minutos a 100 grados centígrados y volver a pesar. Cálculos.
En la primera tabla podemos observar el efecto del área superficial sobre la tasa de evaporación. Nuestra capacidad del vaso fueron de 50 mililitros, 100 mililitros y 250 mililitros. Calculamos así la superficie del área de cada uno. También obtuvimos un peso inicial y un peso final, para así poder calcular la pérdida de peso, que se obtiene restando el peso inicial menos el peso final. Y también un tiempo de calefacción, que fue de 10 minutos, en este caso para los tres, para así poder calcular la tasa de evaporación, que se obtiene dividiendo la cantidad de agua evaporada entre el tiempo de calentamiento, donde obtuvimos en este caso de 50 mililitros un valor de 0.03953, en el caso de 100 mililitros un valor de 0.05001, en 250 mililitros un valor de 0.3183.5 de tasa de evaporación. En la segunda tabla podemos observar el efecto de la viscosidad sobre la tasa de evaporación. La muestra de glicerina más agua fueron del 5%, 10% y 20%. Obtuvimos la viscosidad de la muestra de cada uno. En centipoides obtuvimos también un peso inicial, un peso final, para así calcular la pérdida de peso, que es el peso inicial menos el peso final. El tiempo de calefacción para cada uno fue de 10 minutos, para así poder calcular la tasa de evaporación, que se obtiene dividiendo la cantidad de agua evaporada entre el tiempo de calentamiento. En este caso del 5% fue 0.062, en el caso del 10% fue 0.0601, en el caso del 20% fue 0.06. En la tercera tabla podemos observar el efecto de la concentración de soluto en solución sobre la tasa de evaporación. Las muestras fueron de solución de cloruro de sodio al 5%, 10% y 20%. Calculamos el peso inicial, el peso final, para así calcular la pérdida de peso, que es la resta en este caso del peso inicial menos el peso final. El tiempo de calefacción para los tres fueron de 10 minutos, para así poder calcular la tasa de evaporación, que nos dio un valor de 0.08924 en el caso del 5%, en el caso del 10% tenemos un valor de 0.07337, en el caso del 20% un valor de 0.07297 de evaporación. Para los resultados de la gráfica supimos que en el primer gráfico, la relación de tasa de área superficial con la tasa de evaporación, observamos que cuanto menor es el área superficial, menor será la tasa de evaporación, ya que el área se encuentra en el eje X y la tasa de evaporación se encuentra en el eje Y. En el segundo gráfico de relación de la viscosidad con la velocidad de evaporación, observamos que la viscosidad está en el eje X y la tasa de evaporación está en el eje Y. Eso quiere decir que a mayor viscosidad, menor tasa de evaporación. Y para el tercer gráfico de relación de la concentración del soluto con la tasa de evaporación, se observa que a mayor concentración de soluto obtendremos una menor tasa de evaporación. La tasa de evaporación está estrechamente relacionada con el área superficial de un líquido expuesto al ambiente. Cuando mayor sea el área superficial, mayor será la tasa de evaporación. Esto se debe a que a mayor área habrá más superficie para que las moléculas del líquido entren en contacto con el aire, lo que permitirá que más de ellas se conviertan en vapor. La curva de la tasa de evaporación disminuye a medida que aumenta la viscosidad, debido a que la viscosidad ralentiza el movimiento de las moléculas, dificulta su llegada a la superficie y reduce el número de moléculas en la superficie listas para evaporarse. La viscosidad actúa como una barrera que inhibe el proceso de evaporación, lo que resulta en una disminución de la tasa de evaporación en líquidos más viscosos, a comparación de los líquidos menos viscosos. Ahora tenemos la relación entre la tasa de vaporización con el soluto. La presencia de un soluto no volátil en un líquido disminuye la tasa de vaporización del solvente, debido a que reduce la presión de vapor del solvente en la solución. Esto se hace que necesite más energía para que las moléculas del solvente se evaporen, lo que ralentiza el proceso de vaporización a medida que aumenta la concentración del soluto. En cuanto a las aplicaciones, tenemos a la industria de alimentos, donde el producto valioso es la disolución concentrada. Para ello es necesario hacer una precisa caracterización al fluido que ingresará al evaporador, con el fin de seleccionar el evaporador pertinente para realizar la operación. Un ejemplo es la concentración de zumos. En cuanto a la desalación de agua de mar, este es un proceso en el que se usa la evaporación del agua para separar la sal presente en el agua de mar, adaptándola para el consumo humano. En el caso del tratamiento de fluentes líquidos contaminantes, se usa la tecnología de evaporación al vacío. Esta permite reducir hasta un 90 y 95% el volumen de agua de los efluentes industriales farmacéuticos y cosméticos. En conclusión, en la presente práctica se logró estudiar los factores que afectan la tasa de evaporación, los cuales son el efecto del área superficial, la viscosidad y la concentración del soluto, corroborando que a mayor área superficial, mayor tasa de evaporación, a mayor viscosidad, menor tasa de evaporación y por último, a mayor concentración del soluto, menor tasa de evaporación.